Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 20 de marzo de 2025. Podemos decir, y yo creo que no nos equivocamos, que hoy es un día negro, muy negro, para el gobierno que preside Felipe González. No, estaba pensando en Felipe González porque después escucharemos a Felipe González. Quien lo preside, como saben, es Pedro Sánchez, que está en Bruselas. Hoy empieza una cumbre en la que se va a hablar de gasto militar. Se va a discutir el libro blanco de defensa, donde se van a incrementar, o sea, donde se van a proponer que los 27 países de manera mancomunada incrementen el gasto en material militar y también en armamento, dicho sea sin eufemismos. Bueno, pues justo cuando está empezando a ocurrir eso, cuando está empezando esta cumbre, que durará hoy y mañana, en el Congreso de los Diputados se ha producido una votación que no tenía efectos jurídicos, es verdad, era solo una declaración política, por una moción presentada por el BNG, que es uno de los grupos que forman parte de la coalición Sumar. ¿Y qué es lo que quería el BNG? ¿Qué es lo que ha conseguido el BNG? Que todos los grupos políticos se posicionen en torno a tres cuestiones concretas que además se han votado de manera individualizada. La primera, rechazar frontalmente los planes de la Comisión Europea de elevar la inversión en defensa hasta 800.000 millones de euros entre los 27 países de la Unión Europea, que es uno de los asuntos de los que se está empezando a hablar hoy en Bruselas. Posición frontal, decía el BNG. La segunda, oponerse, renunciar a incrementar el gasto militar, que es otro de los asuntos de los que se va a hablar. Y en tercer lugar, exigir la salida inmediata de España de la OTAN. Estas tres cuestiones se han votado de manera separada esta mañana en el Congreso de los Diputados. ¿Y qué es lo que se ha evidenciado en esa votación? Una fractura como pocas veces yo he podido ver en el gobierno. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista se ha quedado solo, absolutamente solo, frente a toda la izquierda, sin excepción, del Congreso de los Diputados. Solo han apoyado al PSOE los grupos que ideológicamente están a la derecha, es decir, el Partido Popular, Vox, Junts y el PNV. Los demás, es decir, Sumar, Bildu, Podemos y todos los grupos que forman parte de Sumar, para no hacer la lista interminable, han votado en contra. Todos. Y esto, claro, pues es un serio varapalo para el gobierno, pero es un serio varapalo para el gobierno, sobre todo hoy. Porque vuelvo a repetir, esta es la votación, esta es la credencial con la que se va a presentar en Bruselas el presidente del gobierno, que es lo que ha querido significar como primera medida, como primera evaluación, como primera reacción, el jefe de la oposición, el señor Núñez Feijóo. Acude al Consejo Europeo sin el respaldo de su gobierno en el momento más trascendente de la legislatura española. Comprenderán que así no se puede seguir trabajando, porque la cuarta economía del euro no puede dar este espectáculo de falta de presupuesto, de falta de unidad del gobierno y de falta de apoyo parlamentario. Esta es lamentablemente la situación de nuestro país y, como comprenderán ustedes, por lealtad a mi país, yo no la voy a ocultar. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que naturalmente él también va a hacer, digamos, publicidad en torno a sus socios europeos, que son los partidos que suelen gobernar en la mayor parte de los países de la Unión Europea, a propósito de la debilidad parlamentaria del gobierno. El gobierno, antes o después, tendrá que asumir que el único apoyo con el que cuenta es con el del Partido Popular. Mientras no lo quiera asumir, está condenado a una situación lamentable. ¿Por qué? Porque de lo que hoy se va a hablar, de lo que hoy ya se ha empezado a hablar en Bruselas, es algo que une en contra a toda la izquierda. ¿De qué se va a hablar? Lo decía hace un momento, el libro blanco de defensa. ¿En qué consiste? Verónica Jorro. Sobre la mesa estará por primera vez el Libro Blanco de Defensa, la guía con la que la Comisión quiere dirigir el gasto militar en el seno de la Unión Europea. Kaja Kallas es la alta representante para política exterior de la Unión Europea. Ayer presentamos el Libro Blanco de Defensa y hoy discutiremos los elementos que este aporta. En la última cumbre, hace 2 semanas, ya discutimos las opciones que teníamos, pero hoy también discutiremos las cosas que podemos hacer juntos, así que nos espera un largo día por delante.
El plan de Bruselas pasa por incentivar compras conjuntas de material militar europeo para, a la vez que eleva el gasto militar, la Unión Europea desarrolle su base industrial. Asimismo, Bruselas se ha ofrecido a liderar compras conjuntas de armamento para toda la Unión, al tiempo que condiciona el plan de préstamos de 150.000 millones a la compra de material militar con un 65% de componentes europeos y blindando ante restricciones a su despliegue y uso condiciones con las que la Unión aísla por el momento a la industria estadounidense. Bueno, queda claro, por lo tanto, que uno de los puntos de ese libro blanco de defensa, para que no haya equívocos, es la compra conjunta de armamento, de armas. Se trata de rearmar a la Unión Europea para hacer frente a la nueva situación geopolítica después de la traición que supuso el discurso de Donald Trump y su afinidad con Putin. De eso se trata. ¿Por qué lo quiero subrayar? Porque hoy el presidente del gobierno ha dado una muestra clara, digamos, manifestado, exteriorizado cuál es su estrategia. Y su estrategia consiste en hacer malabarismos con las palabras. Es decir, mire, probablemente yo no voy a tener más narices que votar a favor de lo que es una posición casi unánime. No es unánime del todo, pero es francamente mayoritaria en la Unión Europea. ¿Qué objeción pongo? Pues que le cambiemos el nombre. No hablemos un plan de rearme. Yo votaré a favor, pero por favor, háganme la merced de cambiar el nombre para que yo pueda salvar la cara en mi país. Así interpreto yo estas palabras del presidente del gobierno. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. ¿Y esto se lo compra alguien de sus socios? Pregunto. Nadie. Nadie de los que hoy han votado en contra del Congreso de los Diputados le compran esa mercancía porque saben que independientemente de cómo lo quiera llamar el presidente del gobierno o cómo no quiera que se llame, esto, entre otras cosas, incluye un plan para gastarse dinero en comprar armas. Fíjense, lo que he dicho hoy me hiere bastante la sensibilidad, tener que dar paso a este testimonio. Se ha producido, creo que clarifica la soledad del gobierno, pero me toca bastante las narices tener ahora que, darle pábulo al señor Otegi, que es a quien van a oír hablar, al líder de Bildu, yendo de pacifista por la vida, con todo lo que ha supuesto el grupo terrorista ETA, que él tanto ha apoyado y al cual ha pertenecido, de una manera clara. O sea, que él vaya ahora de pacifista me toca las narices, pero no tengo más remedio que decir, es un actor de la vida política y es uno de los apoyos con los que cuenta Sánchez para darle estabilidad a su legislatura. Esto es así. ¿Y qué opina este grupo del cambio de denominación? Escuchen a Otegi. Rearmarse en Europa y en la historia europea ha tenido siempre un mal desenlace. Nosotros no vamos a apoyar la aceleración del gasto militar. ¿De verdad alguien cree que el futuro de Europa pasa por recortes sociales y fabricar armas? Esa, desde luego, no es la Europa que va a apoyar Euskal Herria Bildu. Bueno, sí, ahora vamos de pacifistas. No quiero extenderme en esa consideración porque ya le he dicho y no quiero perder tiempo. Lo que quiero que quede claro es que Sánchez no quiere hablar de un plan de rearme, quiere que se utilice otra palabra, pero no va a engañar a nadie cambiando la denominación, porque todo el mundo sabe qué es lo que incluye ese libro de defensa que se va a empezar a discutir, que de hecho ya se está empezando a discutir en Bruselas en la cumbre europea. ¿Qué va a hacer Sumar? Hoy ha votado en contra, les decía al principio, ¿no?, de esas tres propuestas concretas del BNG. ¿Eso significa que cuando vuelva el señor Sánchez de Bruselas y nos traiga la propuesta que no va a tener más remedio que traer, lo va a apoyar? Pues miren ustedes, ¿qué quiere que les diga? No lo saben ni ellos, ha quedado de manifiesto. Fíjense lo que ha hecho hoy en Televisión Española Verónica Martínez, que es una de las portavoces de Sumar, cuando ha sido preguntada sobre el fondo de la cuestión. Si dentro del aumento del gasto militar, junto con la ciberseguridad, por ejemplo, estuviese la compra de armamento, la compra de material bélico, la compra de tanques, por ejemplo, ¿ustedes estarían a favor o en contra? Bueno, nosotras en ese sentido lo que tendríamos es que analizar qué es lo que se está planteando concretamente, porque realmente, va a disculparme, pero creo que simplificar problemas tan complejos para plantearlos a la ciudadanía de forma sencilla está muy bien, pero creo que no es realista. Creo que nosotras tenemos que atender a lo que se plantee concretamente. Estamos esperando a ver cuáles son las resoluciones que se adoptan en Europa al respecto para adoptar una posición que tendrá que ser sobre el conjunto de la cuestión.
O sea, que no tienen ni la más remota idea de lo que van a hacer. Vamos, creo que ha quedado manifiestamente claro. ¿Y esto a dónde nos aboca? Pues lo ha explicado con toda claridad el señor Rufián esta mañana. Gabriel Rufián, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Seguramente el PSOE vuelva a pactar con el Partido Popular cosas del comer, lo que ellos consideran cosas del comer, como el Poder Judicial o el gasto en defensa. Y tiene razón el señor Rufián. Visto lo visto y con los datos que tenemos, es evidente que el único apoyo que va a tener el señor Sánchez es el apoyo de la derecha. Hoy se ha visto en el Congreso de los Diputados, no solo del Partido Popular. Bastaría el apoyo del Partido Popular porque ya entre el PP y el PSOE tendrían mayoría absoluta para sacar adelante cualquier proposición que quisiera mantener el presidente del Gobierno. Además va a tener los votos a favor de Vox, hoy los ha tenido, también del PNV, hoy los ha tenido, y también de Junts per Catalunya, hoy los ha tenido en esta materia concreta. Pero tiene en contra a todos los grupos de la izquierda sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. ¿Y esto a dónde nos conduce? Pues a una situación muy negra. Decía al principio del programa, hoy ha sido un día muy negro, está siendo un día muy negro para el gobierno que preside el señor Sánchez. Y creo que es bastante evidente. Feijóo ha hecho una serie de preguntas en voz alta, retóricas, que me parecen bastante pertinentes. ¿Tiene autorización para comprometer estos miles de millones de euros? No. ¿Tiene a su gobierno respaldando estas decisiones? Tampoco. ¿Tiene una mayoría parlamentaria con sus socios de legislatura para sacarlo adelante? Tampoco. Tiene razón. El señor Feijóo en eso tiene, creo, toda la razón del mundo. Y sobre todo, hay una razón adicional que, digamos, está en el trasfondo de, en fin, la premisa que utiliza el señor Feijóo para hacer en voz alta ese razonamiento. Y es que tampoco tiene presupuestos para incrementar el gasto en defensa, y además en los términos en los que me temo que vamos a tener que incrementar el gasto en defensa, hace falta unas cuentas generales del Estado, unos presupuestos, y no los tenemos. Y no los tenemos. Eso es lo que dice con toda claridad también el jefe de la oposición. No se puede hablar de inversiones multimillonarias en defensa por parte del Gobierno de España cuando ni siquiera tiene presupuestos que sustenten esas inversiones. No lo dice, no solo lo dice, quiero decir, el jefe de la oposición. Hoy hay una información, yo creo que muy interesante, firmada por Carlos Cue en El País. País, saben que aunque ahora las relaciones entre el país y el gobierno de Sánchez están pasando por una mala temporada, el país sigue teniendo muy buenas fuentes en el Partido Socialista. Yo recomiendo que se lea El País si uno quiere saber qué es lo que está pensando hacer Ferraz o la gente que manda en el gobierno. ¿Y qué dice Carlos Cue en esa información que hoy publica El País? Que el gobierno no va a ser capaz de sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Les leo algún párrafo, literal. Aunque las cosas han mejorado mucho con Junts, después del desbloqueo de la negociación de las transferencias en materia de inmigración, los intentos del gobierno por pactar con ellos al menos la senda de déficit, que es el paso previo a los presupuestos, no han avanzado nada. Nada. De hecho, no hay ninguna negociación según las fuentes consultadas por El País. Y luego añade, y esto no hace falta que lo imaginemos, ERC, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña, está transmitiendo absoluta claridad en esta materia. Fíjense lo que hoy ha dicho el señor Rufián. ¿Usted cree que el gobierno va a traer unos presupuestos a la Cámara? No, no se van a atrever. ¿Por qué? Porque palman. Más claro, el agua. De hecho, hay declaraciones de ayer, desde ayer, de Oriol Junqueras, diciendo que hay que ir pensando en todo caso en los presupuestos de 2026. Pero que en 2025 no va a haber ningún tipo de negociación. Dice Carlos Cue, en esa información a la que estoy haciendo referencia en el diario El País, que el gobierno ya se plantea claramente en privado que no va a presentar los presupuestos del año 2025. Dice, públicamente la versión oficial es que lo van a seguir intentando. Y ahora escucharemos efectivamente que eso es lo que dicen de puertas afuera, cuando hay periodistas delante, pero dice la información del País. Sin embargo, en privado, los miembros del Ejecutivo más relevantes asumen que ven muy poco espacio para un acuerdo. Por eso lo que digan en público los ministros tiene un valor bastante relativo. ¿Qué ha dicho hoy la ministra de Hacienda? Lo de todos los días. Vamos a intentar seguir dialogando con los grupos para intentar que la fecha en la que pueda entrar en el presupuesto en la Cámara sea útil.
para el conjunto de los ciudadanos. En eso estamos todavía y, por tanto, como bien sabéis, este Gobierno pelea hasta el último balón, dialoga y nosotros estamos trabajando para presentar los presupuestos. Bueno, si ya estaba muy difícil lo de los presupuestos, con lo del gasto de defensa está todavía más difícil. Porque claro, si el Gobierno presentara los presupuestos para poder incrementar el gasto militar, iba a tener enfrente a algunos grupos parlamentarios que a lo mejor de otro modo hubieran podido apoyar eventualmente los presupuestos generales del Estado. Por eso me ha sorprendido bastante la actitud de Yolanda Díaz. Hoy ha sido preguntada en Telecinco, creo, a propósito de los presupuestos. Y fíjense lo que ha dicho. Yo creo que la ministra de Hacienda debe de presentar los presupuestos generales del Estado. Es más, creo que tenemos que darle un impulso a nuestro país, tenemos que hablar de permisos retribuidos, tenemos que mejorar la situación económica del país, tenemos que redimensionar la industria en España, tenemos que hacer cosas. Por tanto, creo que esto debe de hacerse. ¿Hacerse para qué? Para que se la pegue, como dice el señor Rufián. Es como una especie de caramelo envenenado. Yolanda Díaz dice, yo creo que la ministra de Hacienda debe presentar los presupuestos que ya me encargaré yo de votar en contra cuando los lea en su letra pequeña, porque claro, si los presenta tendrá, entre otras cosas, que especificar la partida del aumento del gasto militar. Es verdaderamente complicado. Fíjense, hoy ha hablado mucha gente de lo que supone el incumplimiento constitucional de presentar los presupuestos generales del Estado. Lo ha hecho el señor Garamendi, que es el presidente de la patronal. Lo han hecho, por supuesto, todos los dirigentes del Partido Popular, que se han encontrado algún periodista cerca, pero lo ha dicho también alguien que milita, que yo sepa, todavía en el PSOE y que además fue presidente del Gobierno. Escuchen a Felipe González. La Constitución dice que tenemos que presentar un presupuesto 3 meses antes de que acabe el año. ¿Quiere decir que todavía se pueden hacer unos presupuestos? No. O sea, no hay presupuestos. Es un incumplimiento constitucional. Yo la primera vez que no pude hacer presupuestos, acabé el mandato en la presidencia de la Unión Europea y convoqué elecciones. Bueno, por lo tanto, insisto, un dato más que ennegrece el panorama al que se está enfrentando el Gobierno. La votación de hoy, el papelón que va a tener que hacer en Bruselas el presidente del Gobierno, la ausencia de presupuestos, la ausencia de horizonte para poder presentar unos presupuestos y luego los problemas ordinarios con los que nos estamos desayunando todos los días. Las polémicas que han estado alimentando a los medios de comunicación durante las últimas horas. Una de esas polémicas que no decrece es la de los menas. Saben ustedes, el acuerdo que alcanzó el Partido Socialista con Junts per Catalunya para repartir los menas de acuerdo a unos criterios que no están del todo claros entre todas las comunidades autónomas. Madrid recibe 700, Cataluña 20 o 30. ¿Por qué? Porque con quien ha firmado el acuerdo es con Junts per Catalunya. Eso es lo que hizo ayer que Emiliano García Paje, que es el presidente autonómico de Castilla-La Mancha, como saben, militante del PSOE, pusiera ese acuerdo a caer de un burro. Hoy le han preguntado a María Jesús Montero, ¿qué opina usted de lo que dijo ayer Paje? ¿Y qué ha dicho Montero? Hombre, yo creo que es que Paje no lo ha leído bien. Si lo hubiera leído bien, hubiera llegado a otras conclusiones. Es un acuerdo para respetar los derechos de los niños y de las niñas y que tenga que haber solidaridad entre las comunidades autónomas a través de una modificación legal que va a permitir que estos niños se ubiquen en un lugar que les permita un desarrollo personal. Creo que los niños tienen que estar por encima de cualquier otro debate y de cualquier otro interés partidista. Ese es el discurso que hace el Partido Socialista, que naturalmente ha avalado el acuerdo. De ese acuerdo, ¿en qué términos habla el principal partido de la oposición? Escuchen a Feijóo. Es un acuerdo con tintes racistas y xenófobos. Oiga, no se pueden repartir menores inmigrantes en función del color político que gobierna en cada comunidad autónoma. Eso es una falta de respeto, en primer lugar, a los menores y, en segundo lugar, a los principios básicos de no arbitrariedad y de igualdad. Ya les decía ayer que uno de los debates que se estaba abriendo camino entre la clase política era qué acuerdo es más racista y más xenófobo. Si el que alcanzó el Partido Socialista con Junts, al que ha hecho referencia el señor Feijóo, o el que alcanzó el día antes el Partido Popular con Vox para sacar los presupuestos generales en Valencia, a los que se ha vuelto a referir hoy el ministro Marlaska. Estamos ante una insumisión al cumplimiento de la ley por parte del Partido Popular, que está totalmente alineado con esas tesis absolutamente racistas y xenófobas. Bueno, así que aquí tenemos esa competición que ayer ya, en fin, contamos con
con bastante profusión. Esto es sencillamente para que vean ustedes que no se apagan los ecos, es decir, que todavía se sigue hablando de lo que ayer era uno de los asuntos informativamente más, claros del día. Y luego también se va, conforme van pasando las horas, se va viendo claro que el gobierno en estos pactos de inmigración está bastante solo, Ayer escuchábamos, por ejemplo, a Rufián diciendo que no le gustaba nada el pacto con Junts, que no veía una alternativa, pero que no les gustaba nada. Paje dijo abiertamente que no le gustaba nada. Algunos alcaldes del PSOE, como el de Fuenlabrada, dice que no le gusta nada y que no lo piensa cumplir. Y fíjense lo que ha dicho hoy Yolanda Díaz. También es verdad que tenemos diferencias con el Partido Socialista en esta materia. Y es verdad que no compartimos el pacto de asilo y migraciones europeos. Así que también aquí hay que empezar a delimitar las discrepancias, por decirlo de alguna manera. Bueno, por lo tanto, sigue en el debate nacional este asunto y, por supuesto, en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la que sale más perjudicada por el reparto que ha impuesto el gobierno. Es la comunidad que más menas va a tener que recibir. Hoy se ha hablado mucho en la Asamblea madrileña de este asunto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ignacio Escudero. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha defendido el reparto y asegura que no hay falta de información en los criterios. Ha establecido unos criterios y unos objetivos que son transparentes, que los propios ministros han respondido ya y lo que diga la señora Ayuso con respecto al gobierno, lo siento, pero a estas alturas ha perdido toda credibilidad. No es cierto que Madrid vaya a recibir muchísimos más menores, va a recibir los menores que le corresponden, sin olvidarnos que Madrid lleva recibiendo muchos menos menores de los que les correspondían durante muchísimo tiempo. Y desde Más Madrid, su portavoz Manuela Berguerot pide poner el foco no en el reparto, que también considera justo, sino en las condiciones en las que estarán esos menas en la comunidad. El debate aquí debe estar en qué condiciones se acoge a esos niños y a esas niñas. Insisto, el centro en el cual el gobierno de la señora Ayuso, como el de Fuenlabrada, el centro de la Cantueña, los quiere acoger, es el modelo perverso de la Comunidad de Madrid. Un centro hacinado de niños y de niñas, alejado del centro urbano. Por parte de Vox, el discurso es claramente contrario y entre críticas al gobierno de Ayuso dicen que la única solución es el billete de vuelta para estos menores, que defienden que no son menores de edad. Su portavoz es Isabel Pérez Moñino. Es alucinante que el gobierno de la Comunidad de Madrid se pliegue nuevamente ante el gobierno de Sánchez y lo único que dicen es más recursos, por favor, señor Sánchez. Es que no son más recursos los que queremos, es que lo que queremos es que los menores extranjeros no acompañados sean devueltos a sus países de origen, como le estamos exigiendo desde Vox. Desde el Partido Popular, su portavoz Carlos Díaz Pache ha reafirmado que se recurrirá el acuerdo y ha criticado que se haya pactado con un prófugo de la justicia con un claro perjuicio a Madrid. Un pacto vergonzoso que ha hecho el presidente del gobierno de facto, que es Puigdemont, y su delegado en Moncloa, que es Pedro Sánchez. No ha habido una negociación, sino que Puigdemont ordena y Sánchez ejecuta, y por tanto, con criterios supuestamente objetivos, salen, o casualidad, que Madrid tiene que acoger entre 700 y 800 menores no acompañados y Cataluña poco más de 20. El PP ha pedido que este reparto se debata y se acuerde en una conferencia sectorial entre todas las comunidades autónomas. Bueno, es jueves, es 20 de marzo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar en el Congreso, donde esta mañana la sesión plenaria ha arrancado con una sonora bronca entre el portavoz del PP, Miguel Tellado, y el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a cuenta de la negativa de la mesa de reincorporar las enmiendas del Senado a la ley del desperdicio alimentario que, según la oposición, fueron vetadas ilegalmente. Para ponerles en contexto, todo se remonta a la decisión tomada hace unos días por la mesa del Congreso de eliminar 4 enmiendas a la ley de desperdicios alimentarios aprobadas en el Senado sin ser siquiera debatidas por la Cámara Baja y en contra del criterio del letrado mayor de las Cortes. Los populares presentaron ayer sendos escritos para modificar el orden del día del Pleno de hoy, pero la Junta de Portavoces, reunida a primera hora antes del Pleno, ha rechazado la petición sin una reunión previa de la mesa. Tellado entonces ha intentado tomar la palabra al inicio de la sesión para quejarse, pero de Celis ha rechazado en varias ocasiones su intervención, lo que ha provocado un choque que se ha prolongado durante 5 minutos. El orden ahora mismo no hay ningún desorden, señoría. No le voy a dejar más de 30 segundos para que me diga exactamente la cuestión de hoy. Pero... Dígame. Bueno, en fin. Pues se ve que el presidente de la Cámara, el presidente accidental, se ha levantado regular en el día de hoy. Muy bien, señoría, entendido. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría, lo he entendido perfectamente. El presidente de la sesión interpreta el reglamento y yo les digo, ¿podemos continuar con el orden del día? Le llamo al orden por primera vez, señor Tellado. Siéntese. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rego Candamil. A la protesta de los populares se ha unido también Esquerra y Junts, formaciones que también pidieron ayer a la mesa del Congreso que se reuniera de urgencia para reconsiderar el veto del Gobierno a una de las enmiendas incluidas en la citada ley. Los grupos señalan que es algo que no tiene precedentes y debe ser revocado de inmediato. Sin embargo, el portavoz socialista Patxi López lo ha justificado porque, según dice, el Gobierno tiene capacidad de veto si supone un aumento del gasto presupuestario. Sí, creo que estamos asistiendo a un debate que es tan sorprendente como preocupante. Alguna vez darán ejemplo de educación, pero de momento no lo han hecho ni un solo día. Sorprendente como preocupante, porque es sorprendente que el grupo que quiere darnos lecciones permanentes de constitucionalismo todos los días llame tropelía o atropello a la aplicación de la Constitución. Sí, no arbole eso, porque mire, el artículo 134.6 de la Constitución dice textualmente: toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. A pesar de la polémica, el Congreso ha aprobado la nueva ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que busca lograr una reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en el ámbito de la venta minorista y el consumo. Y por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy por sorpresa la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo diseñado para coordinar la respuesta ante crisis sanitarias y reforzar la vigilancia en salud pública. La votación, que ha terminado con 176 votos en contra y 167 a favor, se ha visto marcada por el cambio de posición del PP y Junts, que se han unido a Vox para tumbar el proyecto. Este revés supone un duro golpe para el Gobierno, que consideraba la agencia una prioridad tras los aprendizajes de la pandemia, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado el resultado como un espectáculo lamentable. Pues hoy el Partido Popular, Vox y Junts han votado en contra de la Agencia de Salud Pública. Creo que es de una irresponsabilidad mayúscula. A 5 años de la pandemia, en el quinto aniversario de la pandemia, lo que le mandan es un mensaje a la ciudadanía de que no han aprendido nada de la pandemia. Y el enfrentamiento entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la tributación del salario mínimo interprofesional en el IRPF ha escalado hoy, con Montero invocando el derecho constitucional del Gobierno para vetar la enmienda de Sumar que busca eximir a los beneficiarios del SMI de dicho impuesto. Que evidentemente vamos a ejercer el derecho constitucional que tiene el Gobierno de presentar el veto cuando hay alguna enmienda o alguna cuestión que lo que hace es justamente quitar recursos para el estado del bienestar, para el conjunto del sistema. Por su parte, Yolanda Díaz ha criticado el uso de este privilegio y ha anunciado que su partido intentará levantar el veto. Lo ha dicho en Telecinco, evidenciando así una clara división dentro del Ejecutivo en torno a esta cuestión fiscal. Lo que está haciendo la ministra de Hacienda es bloquear un debate en una Cámara que hoy toda la Cámara piensa como piensa Sumar. Todas las formaciones políticas están de acuerdo con la posición que defiendo yo. Y el mecanismo que está haciendo la ministra de Hacienda es como una especie de privilegio, que es un veto, es no dejo que esto se discuta. A mí esto me parece que cuando alguien acude a un veto es que ha fracasado en su política. Y nos centramos ahora en las tramas de corrupción que comprometen al PSOE, porque el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado requerir informes a una entidad financiera y a la agencia tributaria sobre el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la Fundación Fiadelso, accediendo a lo solicitado por los agentes de la AUCO. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que investiga la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos por varios delitos, ha dictado un auto en el que requiere los informes a una entidad financiera y a la agencia tributaria sobre el exministro de Transportes y la Fundación Fiadelso relacionada con él. Para el magistrado parece más que razonable proceder al análisis de los movimientos de las cuentas bancarias que solicitó la UCO en el informe patrimonial sobre Ábalos, de las que el exministro resultó ser titular, así como de sus declaraciones tributarias y de las correspondientes a la fundación en la que tuvo activa intervención. Todo ello en el sentido interesado, dice el magistrado, por la fuerza actuante, al fin y efecto de comprobar primeramente si se han producido en aquellas alguna clase de ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan. En casa de Herrero. Es Radio.